Buenos días, buenas tardes, quizá buenas noches, no sé a qué hora nos esté viendo en este miércoles 11 de agosto de este año 2021. Y en este mes de agosto, en algunos lugares del mundo se celebra el mes de la Biblia, y queremos, a manera de información sencilla, breve, concreta, compartir algunos datos sobre cómo se formó la Biblia, qué libros contiene. Algunos datos no podremos abarcar todo, ¿verdad?, en este mes, pero algunos datos sí que por ahí nos hemos hecho llegar. Déjeme comentarle que nos vamos a basar en un libro que se llama Comprendamos cómo se formó la Biblia, eh, y quiero compartirle en este día qué había antes de que fuera escrita la Biblia. Este tema se llama la creación de libros en la antigüedad. Le comento que el punto de partida de la Biblia fue precedido y determinado por otra historia, la historia de la escritura y de libros antiguos. Nuestra Biblia es un libro muy antiguo, pero de ninguna manera es el libro más antiguo. Debemos recordar que se han hecho investigaciones, descubrimientos, y la escritura era un arte bien establecido antes de que pues la nación hebrea eh, diera origen o tuviera origen aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, los más antiguos ejemplos de escritura se remontan hasta Egipto y la Mesopotamia. No exactamente hay un momento en el cual alguien dijo voy a inventar la escritura. Lo que sí sabemos es que había muchísimas tablas o tabletas de arcilla, y hubo algo muy extendido en ese tiempo que se llamaban los jeroglíficos, una forma de escritura de imágenes basados en un complicado sistema de consonantes. Les estaré mostrando algunas imágenes de cada parte, en este caso de los jeroglíficos. El siguiente paso hubiera sido una escritura alfabética, pero los egipcios nunca dieron ese paso. En alguna parte de Egipto o entre Egipto y Mesopotamia, en la zona de Siria-Palestina, alguna persona o algunas personas desarrollaron el alfabeto por ahí tal vez de 1750 antes de Cristo, y de ese alfabeto primero pues se derivaron otros alfabetos. Entonces, es importante recordar que pues todo esto fue antes de que estuviera la Biblia, porque mucha gente decía que la escritura era desconocida en los días de Moisés, y por lo tanto Moisés no podía haber escrito los primeros libros de la Biblia, pero ya había alguna forma en que se practicaba la escritura desde antes de Moisés. Mire, entonces, algunos materiales, déjenme le comparto algunos materiales en los cuales fueron escritos diferentes aspectos de la historia. Los antiguos pueblos de Palestina y países inmediatos usaban muchas clases de materiales con el propósito de escribir. La misma Biblia hace referencia a algunos. Déjeme comentarle, hablando de los primeros materiales, fue la piedra, ¿verdad? Eh, en Egipto y en Mesopotamia las inscripciones más antiguas están en piedra. En Babilonia y en otras partes las leyes jurídicas y religiosas eran inscritas y erigidas para exposición pública. Hammurabi, uno de los conocidos reyes babilónicos, levantó su estela, un monumento vertical de piedra, para que cualquier persona oprimida pudiera leer sus 250 leyes y obtener justicia. Le voy a mostrar también esta piedra de Hammurabi, o esta estela de Hammurabi. Eso fue una de las primeras formas de los primeros materiales en que se escribiría. Otro material que también le quiero mostrar en una foto, y le insisto, esto es realmente algo muy corto, muy sencillo, para que usted lo dijera un poquito más, es la arcilla.
La arcilla era el material más común en Mesopotamia, donde se escribía. La arcilla húmeda, obviamente en tabletas sobre las que se escribía. Luego esa arcilla era metida en el horno y o era secada al sol, se cocía en el horno o se secaba al sol también. Y aquí, por ejemplo, en el libro de Ezequiel 4.1, cuando el profeta se le ordena esbozar un plano de Jerusalén sobre un ladrillo, sobre arcilla, vamos en este caso. Entonces, eh, es un material muy interesante. El uso de tabletas de arcilla se extendió a otras partes del mundo. Recientemente, Ebla, en Siria, ha atraído mucho la atención. Dice este libro que en Ebla ha sido desenterrada toda una biblioteca, fíjese bien, toda una biblioteca de unas 16,000 tabletas que contiene edictos, cartas reales, tratados, himnos a dioses y cosas por el estilo. Desde alrededor de 1350 a.C., las tabletas resultaron ser la correspondencia, las tabletas de arcilla, resultaron ser la correspondencia entre los faraones de Egipto y los gobernantes de Palestina, Siria, Mesopotamia, otros lugares. Las crónicas de un número de reyes mencionados en el Antiguo Testamento han sido preservadas en tabletas de arcilla, o fueron preservadas, porque ahorita realmente no existe ningún escrito original de la Biblia, ¿no? Pero se escribieron pues y se preservaron un tiempo en arcilla en este caso. Otro material en el cual se escribía también era madera y cera. El Antiguo Testamento hace referencias específicas a escrituras sobre barras y varas de madera. Ahí está el número 17, 2 y 3, Ezequiel 37, 16 y 17. Y es interesante cómo, por ejemplo, en la cruz de Jesús, cuando fue crucificado, la inscripción sobre la cruz estaba probablemente escrita sobre una tabla de madera. También debemos recordar que a veces iban juntas, estaba la madera y tenía una cubierta de cera en la cual se podía escribir y borrar conforme la ocasión lo demandara. Otro material del cual pues había esa creación de libros o de escritos en la antigüedad era el metal. Éxodo 28:36 hace una referencia al oro, fíjese, al oro como superficie para escribir. En Grecia y Roma los registros de gobierno de tratados y decretos frecuentemente eran escritos sobre tabletas también de bronce. Entonces el metal era algo importante, algo interesante. Déjeme decirle también que 2 pequeños rollos de plata usados como amuletos alrededor del cuello son de especial interés. Uno contiene la bendición sacerdotal que dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová levante hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Allá en Números 6, 24, 26. La inscripción en antiguas letras hebreas es del siglo 6 a.C. y es la más antigua conocida que contiene palabras de la escritura de la Biblia. Otro material en el cual se escribía, estamos platicando pues la escritura antes de la Biblia. Sí había una forma de hacer las cosas, sí había una forma de comunicar. Es la ostraca. La ostraca son pedazos, ¿verdad? Fragmentos de cerámica. Acá en México le decimos tepalcates, ¿no? Pedazos de ollas, o algún tipo de olla. La loza rota pues se conseguía fácilmente, y en la antigüedad se usaba tanto como hoy usamos el papel también para envolver algo que desechamos de alguna manera. Le estoy mostrando fotos de cada material. Grandes cantidades de ostraca han venido de Egipto y representan muchas etapas de su historia. Se han encontrado algunos tiestos o pedazos pues de cerámica con el nombre de Namer, el primer faraón de Egipto,
3100 años antes de Cristo en algunos tiestos. Entonces, la ostraca de Samaria también son anotaciones de mercancías recibidas en el palacio real, probablemente del tiempo de Jeroboam. Habla de la Biblia. La ostraca como superficie de escrituras ha resultado ser prácticamente indestructible. Claro, pues es difícil borrarlo porque es como un grabado prácticamente. Se han encontrado 25 o más ostracas con pasajes cortos del Nuevo Testamento inscritos en ellas. Claro, pues era difícil pasajes muy largos en pedazos sencillos, es difícil. Otro material en el cual se escribían era el papiro. El papiro, como usted va a ver en la foto, pues era una planta de la cual se trataba y después se sacaba el papiro. Algunos podían llevar solamente unas cuantas palabras, otros eran grandes papiros, pesados. Obviamente era un material que con el tiempo se echaba a perder. En el caso, por ejemplo, de la arcilla, que fue el que vimos, pues un texto larguísimo pues requería de tabletas de arcilla, ¿no? En el mundo antiguo pues venía a depender un poco más del papiro, un material ligero. Imagínense escribir en arcillas, en tabletas de arcilla, pues era como ladrillitos, ¿no? Ahora el papiro pues era más ligero, más sencillo, flexible. Y en el libro de Job, capítulo 8, verso 11, hay una pregunta: ¿crece el papiro donde no hay pantano? En Egipto, a lo largo del río Nilo, donde los pantanos y las ciénagas permanecían después de la inundación anual del río, este era un lugar ideal. Este era un lugar ideal para el papiro, para que creciera el papiro, para que floreciera. Por muchos siglos, la planta de papiro fue el símbolo del Bajo Norte de Egipto. Entonces, la Biblia habla de navíos de junco, o sea, de papiro, pues ahí en Ezequiel 18:2, embarcaciones de junco, también ahí en Job 9:26. Entonces, fíjese algunos materiales en que se escribía ya antes de que se empezara a escribir la Biblia. Las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas, y algunos libros del Nuevo Testamento fueron escritos al principio sobre papiro. Y este es el caso de 2 Juan 12, donde papel, en griego carte, se refiere a papiro. Así que la palabra biblos era un término griego para papiro. Biblión, la palabra derivada, era la palabra ordinaria para rollo de papiro. Biblia, el plural de rollos de papiro, significa simplemente los libros. Bueno, otro material, insisto, estoy yendo pues breve para que usted pueda interesarse un poco. Esto en el internet usted puede meterse y decir cómo se escribió la Biblia, o materiales donde se escribió la Biblia, o los libros antiguamente. Bueno, hay muchísimo. Y este libro que estamos apoyándonos se llama Comprendamos cómo se formó la Biblia. Otro material ya que duraba un poquito más fue el pergamino, hecho de cueros, con un trato diferente, pero de cuero de animales, diferentes tipos de cuero, pero fue ya por ahí de año 2500 cuando se hace mención a documentos de cuero. 2500 antes de Jesús se han encontrado muchos rollos de cuero en Egipto y otros países. Cualquiera que sea pues la situación en cuanto a dónde surge esto, Pérgamo y pergamino pues son palabras conectadas, porque el pergamino tiene su origen principalmente pues en Pérgamo. Hay una diferencia entre cuero y pergamino dependiendo de la manera en que sea tratada la piel del animal. Tanto el cuero como el pergamino son pelados y mojados en agua de cal, pero el cuero es curtido con la aplicación de reactivos químicos
mientras que el pergamino es estirado y secado sobre un marco. Y las pieles principalmente pues eran de animales pequeños como ovejas, cabras, terneros. El punto aquí, esto no lo dice este libro, pero yo lo he estudiado en otros libros, que a veces el cuero pues se le borraba lo que se escribía y se escribía sobre, ¿verdad? Sobre el cuero otra historia o otro relato. Entonces por eso manuscritos originales de la Biblia pues no hay, porque el material en que se escribió, póngale que haya sido pergamino o haya sido cuero, también ya más tratado, en este caso pues se borraron o simplemente se perdieron también. Los escritos del Antiguo Testamento fueron copiados regularmente en pieles preparadas. Cuando en los tiempos del Nuevo Testamento el apóstol Pablo pide que le sean enviados los pergaminos, le dice allá a Timoteo, tráeme los pergaminos. Quizás esté hablando de porciones pues del Antiguo Testamento. El pergamino como una superficie de escritura ganó terreno lentamente, sin embargo, su triunfo final sobre el papiro fue inevitable. El papiro, recuerden que el papiro viene de la planta, es un papel que se puede pues romper fácilmente, no es tan durable pues como el pergamino, y con el tiempo se volvió más y más escaso hablando del papiro. Así desde el siglo IV hasta la Edad Media el principal receptáculo para la palabra escrita fue el pergamino, la palabra de Dios. Bueno, este es algo sencillo que quisiera yo compartirle. Entonces la historia de la escritura nos lleva al pasado remoto. La escritura era ampliamente practicada muchos años, centenares de años antes de Moisés, antes de que Moisés escribiera el libro de Génesis. No antes del Génesis, sino antes de que Moisés escribiera el libro de Génesis. Para el Antiguo Testamento el material de escritura más importante era el cuero. En el tiempo cuando el Nuevo Testamento fue escrito, el papiro era de uso general. Alrededor del siglo IV el pergamino desplazó al papiro y así la gran mayoría de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento pues fueron escritos en pergamino. Muchas gracias por estar atentos a esta plática. Estaremos el resto del mes platicándoles precisamente cómo se formó la Biblia, algunos libros, cómo está constituida la Biblia, en fin. Esperamos sea de su agrado. Por el momento me despido de ustedes, su servidor Pastor Israel Gómez. Les desea sigan disfrutando esta semana con la bendición de Dios. Hasta pronto.